Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a comentar cómo mostrar vuestro arte, ya sea físicamente o bien online. Estamos en el mejor momento para poderlo hacer, puesto que las dos maneras nos aportan diferentes aspectos que se compaginan perfectamente. Os lo voy a explicar a continuación. ¿Lo vemos? Bueno, sea cual sea tu propuesta de arte, lo primero de todo es perder el miedo a mostrarlo y a enseñarlo al resto del mundo. Así bien, como decía al principio del vídeo, estamos en el mejor momento para poderlo mostrar, puesto que tenemos las dos mejores maneras para poder hacerlo. Una que es físicamente, la manera tradicional, y otra que es online, la manera nueva, por así decir, en Internet. Entre ellas hay muchas diferencias. Debes prestar atención a las dos, puesto que tienen valores diferentes y con sus pros y sus contras cada una se complementan perfectamente. Ahora vamos a ver los pros y contras del aspecto físico. Para esto imaginaremos que es una exposición, para tener un poco centrado el tema, aunque hay diferentes sitios donde se puede mostrar. Para eso os dejo un enlace por aquí, para que podáis ver un vídeo donde lo explico detenidamente. Vamos con los pros. Cuando alguien va a tu exposición, va a ver algo tangible. Por ejemplo, en el caso de los cuadros, pues va a ver las dimensiones reales, texturas, colores exactos, en fin, todos estos aspectos que a lo mejor en una fotografía no se puede apreciar realmente. Otra ventaja es el trato directo de la gente que le interesa tu arte. Muestras cercanía y además puedes conversar con ellos para poder ver inquietudes, qué es lo que más le interesa, lo que menos, y intercambiar un poco pues, opiniones sobre ese mismo arte. Todos sabemos que el ser humano necesitamos relacionarnos y qué mejor manera que hacerlo con la gente que tiene las mismas inquietudes e intereses que tú. Además, te aporta cierta credibilidad y confianza, puesto que mostrar tu arte físicamente tiene un valor añadido y es muy interesante ver las obras en vivo y en directo. Y si te interesara no solo mostrar tu arte, sino también venderlo, es un momento muy interesante, es una oportunidad para poder hacerlo directamente. Ahora pasamos a enumerar las contras, que también las hay, lógicamente. La principal es que tiene un alcance limitado, es decir, solo llegas a la localidad o ciudad donde estás exponiendo o como mucho a los alrededores de la misma. También lleva unos costes. Para transportar la obra de arte, si es muy grande y tú no la puedes llevar directamente hasta la galería o hasta el local, tendrás que contratar a alguien para que lo lleve cuidadosamente. También puede ser que necesites hacer alguna vitrina para proteger las obras y que la gente no las toque y las dañe. Igualmente, también algunos carteles donde pongas la explicación de cómo se ha hecho, qué materiales se ha utilizado. Todo esto te va a llevar unos gastos que tienes que tener en cuenta antes de dar el paso a hacer una exposición físicamente. Y debes tener en cuenta también el tiempo que te va a suponer el preparar y organizar la exposición para el día que se inaugure esté todo listo y preparado. Además del tiempo real que tienes que estar físicamente en la exposición para atender a los que la visiten. Y luego el tiempo de desmontar la misma. Además, tiene un periodo de caducidad, es decir, va a llegar un momento en el que va a tener que terminar, la vas a tener que quitar porque van a poner otra o por lo que sea. Va a ser algo temporal. Si te está resultando interesante este tema, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un vídeo similar a este. Ahora vamos con la parte online. Paso a detallar los pros y contras de publicitar tu arte en Internet. Puesto que hay muchas formas de publicitar tu arte en la red, vamos a imaginar a priori que es simplemente una página web donde vas a mostrar tu arte. Aprovecho para dejaros un enlace a otro vídeo que he creado, lo dejo por aquí, de cómo mostrar vuestro arte online. Bueno, vamos con los pros. El más importante es el alcance. Hoy en día cualquier persona con acceso a Internet va a poder acceder a tu sitio web y ver tu arte tranquilamente. Es el mayor alcance posible que puedes tener. Piensa que, por ejemplo, hoy en día cualquier persona con un simple móvil, esperando, por ejemplo, en la parada del autobús, puede estar buscando tu página web y estar viendo tu arte. Y este alcance se puede conseguir de forma gratuita. Hay plataformas que te ofrecen hacer una página web, un blog, un portfolio sin pagar absolutamente nada. Lógicamente, si inviertes en publicidad, vas a llegar a un mayor número de gente, pero a priori no necesitas pagar nada para esto. Luego, la relación entre el tiempo de preparación y la exposición de la muestra es muy bueno,
puesto que aunque lógicamente tienes que prepararlo e invertir cierto tiempo para organizar toda la página, una vez que ya lo tienes preparado, puedes mostrarlo durante todo el tiempo que quieras. Simplemente lo tendrás que ir actualizando, pero la parte más laboriosa ya la tienes preparada. Y por último, como ya os he dejado entrever, no tiene periodo de caducidad. Es decir, se va a poder ver la página web, el blog o la publicación que sea, siempre que lo desees. Y por contra, tenemos que lo que era la mayor ventaja de estar conectado a Internet se va a convertir en la mayor desventaja o el mayor inconveniente, puesto que la persona que está conectada a la red en cualquier momento, igual que ha entrado de manera sencilla, se puede ir fácilmente a otro sitio. Ahí está tu labor de hacer un sitio interesante y atractivo para la gente. Luego es más frío el trato en Internet que en persona, se pierde la cercanía en el tú a tú. Y además no se aprecia igual ver una obra de arte en una fotografía o en un vídeo que en vivo y en directo. No es lo mismo. Por lo que si además de mostrar tu arte lo que te interesa es realizar alguna venta, en Internet vas a tener alguna complicación mayor porque no puedes exponerlo de la misma manera que en una exposición real. Lo cual no quiere decir que en Internet sea imposible vender arte, que yo no digo eso. Ahora vamos a ver que si enfrentamos las contras de mostrarlo online y los pros de mostrarlo físicamente, vemos que complementan a la perfección, es decir, lo que le falta a uno lo aporta el otro. Igual sucede con las contras de lo físico y los pros del online. Por lo tanto, tan importante es mostrarlo en Internet como realizar una exposición física. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, al like, dejarme un comentario, compartirlo con los amigos, ya sabéis, todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo.